nuevamente otro tema en la webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Una buena oportunidad para que podamos hacer educación continuada. Mis agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues, por darnos esta oportunidad y la confianza de poder llegar a tantos colegas del país. Hoy nos corresponde hablar sobre intolerancia a la lactosa, un tema de todos los días, un tema que muchas veces ha sido tenemos la tendencia a sobrediagnosticar a nuestros pacientes por intolerancia a la lactosa, y la idea de este webinar es dar algunas herramientas para que seamos más asertivos en el manejo de ella. Como ustedes saben, la lactosa es el azúcar que se encuentra de manera natural en los lácteos. Es un disacárido presente en la leche de los mamíferos. Se sintetiza en la glándula mamaria a partir de glucosa y la lactosa. Es la mayor fuente de carbohidratos en la infancia. Su absorción se lleva a cabo por el intestino delgado a nivel del yeyuno e ilio proximal. Y su hidrólisis se lleva a cabo por la enzima lactasa hidrolasa. Si ustedes ven abajo, tenemos la molécula de lactosa en donde están los dos monosacáridos que son la beta-galactosa y la beta-glucosa. Realmente lo que estoy intentando es como recordar un poco la bioquímica de este carbohidrato. Este azúcar, como ya les había comentado, se encuentra en la leche de los mamíferos. 4 a 6% de la lactosa se encuentra en la leche de vaca y de un 5 a 8% en la leche humana. Es también un subproducto en la fabricación de los quesos. Estos azúcares pueden ser metabolizados con la adición de moléculas de agua, y para separar la lactosa de la leche y ser asimilada se necesita la presencia de una enzima que es la lactasa, y que va a separarse a nivel del intestino delgado en glucosa y galactosa. Como bien sabemos, es el azúcar que se encuentra en todos los derivados lácteos en forma natural, y si ustedes ven en la leche normal, 8 onzas, o sea, 240 centímetros de leche de vaca, tiene 12 gramos de lactosa. Un yogur normal, o sea, un volumen de 125 gramos, tiene 5 gramos de lactosa, y los quesos duros, o sea, los quesos curados o semicurados, tienen solamente trazas de lactosa. Hay estudios muy recientes en los cuales se ha hecho el énfasis que es muy importante el consumo de alimentos que contengan lactosa, ya que tiene un papel muy importante en la absorción del calcio, de algunos minerales, y una cosa que no se nos debe olvidar, que hace parte de la mielinización del cerebro. La lactosa es un sustrato esencial durante la infancia, de tal manera que el 50% de las necesidades calóricas de un bebé son del carbohidrato lactosa. Cuando la lactosa no se digiere en el intestino delgado, puede ser utilizada como fuente nutriente en la microbiota, ya que al llegar al colon proximal, la lactosa va a ser, a través de las bacterias del colon proximal, se van a producir unos ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato y el butirato, y algunos gases como el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono. Los ácidos grasos de cadena corta, ustedes deben recordar que son la fuente de energía más importante para la microbiota intestinal y a nivel sistémico después de su absorción y su transporte al hígado. La lactosa no digerida y otros azúcares de la leche también contribuyen al crecimiento de la bifidobacteria, un género de bacterias positivo para la salud. Es decir, muchos de nosotros que de alguna manera tenemos, digamos, una intolerancia leve, esa lactosa que tomamos y que no toda en su totalidad es digerida y es hidrolizada, cuando llega al colon proximal va a ser también un sustrato para la bifidobacteria. Entonces definamos qué es la intolerancia a la lactosa. Es la incapacidad que posee el organismo de digerir este azúcar que contiene la leche
a causa de la insuficiencia de la enzima lactasa. La intolerancia se define como la incapacidad parcial o total para digerir la lactosa de la leche debido a niveles insuficientes de la enzima lactasa. La lactosa digerida parcialmente no se absorbe en el intestino delgado y pasa al nivel del colon proximal sin hidrolizarse. Y es ahí, como yo les decía anteriormente, donde sirve como substrato para las bifidobacterias. Allí las bacterias la fermentarán, originando el hidrógeno y otros productos de desecho que pueden provocar la sintomatología de la intolerancia a la lactosa. Cabe recordar que el diagnóstico o la sospecha de intolerancia a la lactosa la describió Hipócrates por primera vez hace 400 años. ¿Cuál es la fisiopatología de la intolerancia a la lactosa? En ausencia o deficiencia de actividad de la disacaridasa, en este caso la lactasa, los disacáridos, en este caso la lactosa, de la alimentación no son hidrolizados y por lo tanto tampoco absorbidos, provocando la acumulación de azúcares en la luz del intestino distal, donde las bacterias generan ácidos orgánicos y gas hidrógeno. La producción de gases es responsable de la aparición de la sintomatología como la flatulencia, el meteorismo, dolor abdominal. Y la presencia de los ácidos grasos, por otra parte, explica por qué las heces son ácidas y tienen un valor de pH menor a 5.5. ¿Cuándo se desarrolla la intolerancia a la lactosa? Se ha encontrado que las bases moleculares de la intolerancia a la lactosa, hay un genotipo que se ha manifestado y su manifestación es en 2 polimorfismos en la deficiencia de lactasa. Por lo tanto, tenemos que entender que la intolerancia a la lactosa puede tener un origen desde el punto de vista genético, desde el punto de vista ontogénico, y esa es la razón por la cual tenemos que tener claro que hay 3 tipos de intolerancia que vamos a ver más tarde. Aquí quise diagramarles más o menos lo que les acabo de explicar, que es que en el intestino delgado, cuando se ingiere la lactosa, ¿cierto? Debe existir la presencia de la enzima lactasa. Si no tenemos esta enzima, la lactosa no se va a hidrolizar, no se va a hidrolizar en los 2 monosacáridos que son la galactosa y la glucosa, y al no ser digerida va a llegar al colon proximal, donde están la mayoría de las bacterias, ¿cierto? Y esto va a hacer que se fermente, va a haber una fermentación bacteriana que va a producir gas, hidrógeno, va a producir metano y los ácidos grasos de cadena corta, que son el propionato, el butirato y el acetato, que son la fuente de energía para la microbiota intestinal. Como ven ustedes, la actividad y la cantidad de lactasa a través de los ciclos vitales va disminuyendo su actividad, de tal manera que el 75% de la población mundial a través de los años va perdiendo la actividad o la cantidad de la enzima lactasa. Esto es lo que va a hacer que al llegar la lactosa sin hidrolizar al colon proximal, van a producirse unos síntomas en el colon como es la flatulencia, diarreas o inflamación. Y en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales o de colon irritable, van a ser mucho más acentuados estos síntomas. Por lo tanto, la intolerancia a la lactosa afecta a muy pocas personas, pero el porcentaje a nivel mundial es del 2%. Aquí vemos una imagen en donde es una gráfica en donde ustedes ven la ingesta de la lactosa, llega al intestino delgado, con la presencia de la enzima de la lactasa se convierte en glucosa y galactosa, ¿cierto? Pero cuando no tengo la cantidad suficiente de lactasa o está ausente la lactasa, se van a producir los ácidos grasos de cadena corta y se van a producir los gases como el hidrógeno y el metano.
Esta es una imagen donde ustedes pueden mirar cuál es la prevalencia de la deficiencia primaria de lactasa. Y si ustedes ven, en Sudamérica hay un buen porcentaje de, sobre todo en el cono sur, de insuficiencia, de intolerancia a la lactosa, perdón, y ustedes ven en el continente africano también y en el continente asiático. En el continente europeo no tienen tanta intolerancia a la lactosa y esto tiene una explicación, digamos, ancestral, porque en Europa fue mucho más, digamos, primero ellos pudieron tener la oportunidad de que su alimentación se basara en leche de mamíferos y en derivados lácteos de mamíferos. Entonces, realmente, como ven ustedes, el color rojo o sabor intenso es donde el 80-100% de esta población presenta intolerancia a la lactosa. ¿Cuándo se desarrolla? Se puede presentar en el momento del nacimiento, en la infancia o más tarde en la etapa adulta. Por lo tanto, sospecharla se puede sospechar desde el recién nacido hasta el adulto mayor. ¿Cuáles son los tipos de intolerancia a la lactosa? Tenemos 3 tipos de intolerancia a la lactosa: la primaria, la secundaria y la congénita. Cuando hablamos de primaria, es aquella que es genética, que es progresiva e incurable. Es decir, como ven ustedes en la imagen, desde el primer momento, en la etapa de la primera infancia, y a través del tiempo no hay presencia de lactasa. La secundaria es temporal y se recupera la actividad de la lactasa, como ven en la imagen, y la congénita es desde el nacimiento y es incurable. Entonces vamos a definir cada tipo de intolerancia. La intolerancia primaria genética, hay una pérdida progresiva de la producción de lactasa por causa genética, como vieron en la imagen anterior. Los síntomas se agudizan cada vez que hay consumo de lactosa o de un alimento con lactosa. No tiene cura porque nunca se recupera la lactasa y solo se detiene inhibiendo el consumo de la lactosa. Me voy a devolver para que ustedes vean la imagen de la primaria, en donde se ven desde el momento que se nace y se va perdiendo hasta que no se vuelve a recuperar. La intolerancia secundaria puede ser producida por un daño intestinal temporal, es decir, por una diarrea viral, por un medicamento, por una sustancia que tome el paciente, pero una vez pasa el efecto de ese factor, se recupera y se vuelve a la normalidad. Y la intolerancia congénita puede ser por un defecto genético, puede ser por prescribir una alimentación sin lactosa a los lactantes para minimizar o evitar trastornos en el neurodesarrollo. Esta es una imagen, la idea es una imagen no confusa, pero sino que me parece interesante, en donde ustedes ven arriba ingesta de leche, en donde se consume la leche, se consume el azúcar de la leche, que es la lactosa, se es degradada por lactasa, ¿cierto? Se hace su absorción a nivel del intestino delgado, del desayuno, y no hay ninguna sintomatología. Si nos vamos al lado derecho, el paciente o la persona toma la leche, no tiene déficit o ausencia de lactasa, hay una intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Como les dije, puede tener 3 tipos de intolerancia y va a producirse sintomatología que puede ser un episodio agudo de diarrea, puede presentar síntomas intestinales muy importantes y tenemos las 3 tipos de intolerancia que les acabo de describir. Cuadro clínico, los síntomas son inespecíficos y varían de acuerdo a la intensidad y de la cantidad de lactosa que se consume. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencias, diarrea, bolorismo, náuseas y vómito. Los síntomas pueden aparecer 30 minutos siguientes a la ingesta o varias horas después de ingerir alimentos que contengan lactosa. Aquí vemos en esta imagen, vamos a describir algunas cosas que son bien interesantes.
En los intolerantes a la lactosa, el intestino delgado no produce la enzima lactasa en cantidad suficiente. La lactosa no se hidroliza en glucosa y galactosa y llega al intestino grueso, al colon proximal. La flora del intestino grueso interacciona con las moléculas de lactosa que llegaron al colon, produciendo los gases que producen la sintomatología. Y también es importante que la lactosa que llega allí es al mismo tiempo una sustancia osmóticamente activa, que es lo que va a llevar a que haya secreción en líquidos a la luz intestinal y se produzca la diarrea. En algunos casos, como consecuencia de la producción del gas metano, hay una disminución de la motilidad intestinal y los pacientes pueden presentar en algunas veces estreñimiento. Por lo tanto, si un paciente les dice que ha tenido diarreas y que a veces estreñimiento, esto puede ser por la gran producción de gas metano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos 3 pruebas para hacer el diagnóstico. La prueba de hidrógeno expirado, que es una prueba no invasiva y quizás es la que más se utiliza y la que, digamos, puede ser más asertiva. En estos pacientes, al paciente se le da una bebida que contenga lactosa, después se mide en intervalos de 30, 60 y 120 minutos el nivel de hidrógeno en el aliento. Si la lactosa no se digiere, se formará gas hidrógeno, por lo que tener niveles altos de hidrógeno en el aliento es un signo de que probablemente tenga problemas de intolerancia a la lactosa. La otra prueba es la prueba de intolerancia a la lactosa, en donde se le da al paciente 50 gramos de lactosa, ¿cierto? Y se le toma previamente los niveles de glicemia y después de que el paciente tiene la ingesta de la bebida con lactosa, se miden los niveles de glucosa en sangre. Si los niveles de glucosa no cambian, podría ser sospechoso o sugerir que hay un problema para digerir la lactosa. Y la otra prueba es la acidez fecal, en donde se analizan las heces para observar si contiene determinados ácidos que se forman cuando la lactosa no se digiere, como ya les dije, metano, hidrógeno. Hay una prueba genética, pues, pero no la quise poner porque la verdad es que nosotros con cualquiera de estas 3 pruebas podríamos hacer y confirmar el diagnóstico. Generalmente esas pruebas, la prueba de hidrógeno inspirado la hace el gastroenterólogo, y cuando uno habla de prueba de intolerancia a la lactosa, pues uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso. Generalmente son pruebas que se deben hacer en un ambiente hospitalario. Y la prueba de acidez fecal pues se hace en los laboratorios clínicos. ¿Cuál es el tratamiento? El enfoque terapéutico, digamos, común, tradicional, es excluir la leche y los derivados lácteos de la alimentación, lo que hace que el paciente se desaparezcan los síntomas y recupere su calidad de vida. Sin embargo, esta estrategia puede tener varios inconvenientes nutricionales, no solamente en pediatría, sino también en adultos. Y es que al disminuir el consumo de leche o derivados lácteos, vamos a disminuir el consumo de nutrientes muy importantes como el calcio, el fósforo, la vitamina D y la vitamina C. Como alternativa que uno puede utilizar en estos pacientes es que sabemos que con 8 onzas de leche nosotros podemos combinar la ingesta con alimentos sólidos, o sea, con otros alimentos que permitan hacer retardo del vaciamiento gástrico, y esto va a permitir que la digestión sea de esas 8 onzas de leche o del derivado lácteo sean más lenta la digestión, la hidrólisis mucho más lenta, y esto va a hacer que lo poquito de enzima lactasa que tenga pueda alcanzar a hidrolizar esa leche, en el caso de que sea una producción insuficiente. Tenemos que en estos pacientes que nosotros hacemos restricción absoluta de la lactosa, hay que hacer suplementación de vitamina A, vitamina D, calcio, fósforo y magnesio. Parte del tratamiento es que también podemos formular la enzima lactasa que viene en tabletas o en gotas. Y otra alternativa es el uso de leche deslactosada que en nuestro país es disponible.
Productos lácteos fáciles de digerir. Hoy en día, nosotros, en nuestros pacientes con intolerancia a la lactosa, además de hacer una restricción, no eliminación total, de la ingesta de lactosa, podemos utilizar en estos pacientes los derivados lácteos que son fáciles de digerir. ¿Por qué puede tolerarse el consumo de derivados lácteos? Como son los quesos curados, como es la mantequilla, ¿cierto? Como son los yogures, porque cuando se va a producir industrialmente estos productos alimentarios, estos derivados lácteos, se utiliza el fenómeno de fermentación. Y al ser fermentado es utilizar bifidobacterias, un grupo de bacterias que fermentan y hacen que se produzca ácido láctico. Y el ácido láctico es lo que permite que no haya sintomatología en estos pacientes. Por lo tanto, hoy en día los pacientes con intolerancia a la lactosa pueden consumir derivados lácteos como los que ustedes ven en la gráfica. En niños hay fórmulas infantiles sin lactosa con prebióticos y probióticos y hoy en día hay supermercados en el mundo que tienen góndolas con muchos productos sin lactosa. Por lo tanto, hoy en día no tiene ningún argumento decirle a un paciente con intolerancia a la lactosa que no puede consumir nada de lactosa cuando hay productos sin lactosa, cuando hay derivados lácteos que son fermentados con bifidobacterias o con otras bacterias y que van a permitir que el paciente no entre en deficiencia de micronutrientes, deficiencia de vitaminas, sobre todo liposoluble, y en los niños pequeños están las fórmulas deslactosadas. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos alimentos que nosotros consumimos que son fuentes ocultas de lactosa. Entre ellas tenemos panes y otros productos horneados, cereales de desayuno procesados, mezclas para pancakes y galletas, papas instantáneas, o sea, empaquetados, sopas y bebidas para el desayuno, medicamentos, margarinas, aderezo para ensaladas, dulces y otros aperitivos, cervezas, embutidos y carne fría. O sea, si ustedes ven, realmente no solamente la leche y los derivados son los que tienen lactosa. En la industria alimentaria se utiliza mucho el carbohidrato lactosa. Por lo tanto, tenemos que nosotros como profesionales de la salud tenemos que aprender a leer las etiquetas nutricionales para que en estos pacientes disminuirle o minimizar la ingesta, sobre todo de productos industrializados como los que acabo de mencionar. Hay otras causas que pueden estar asociadas a la intolerancia a la lactosa, como problemas intestinales provocados por virus, como les dije, las diarreas por virus o por bacterias o parásitos, la intolerancia al gluten, intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, malnutrición ligada a una diarrea prolongada, operaciones quirúrgicas del intestino delgado, ciertos antibióticos como la neomicina y la kanamicina pueden asociarse a intolerancia a la lactosa. Conclusiones. La intolerancia a la lactosa es una causa común de dolor abdominal en niños y adolescentes. El diagnóstico es esencialmente clínico basado en sospecha. El tratamiento inicial consiste en suspender el carbohidrato o bien recomendar el consumo de alimentos deslactosados y o derivados lácteos modificados de fácil digestión. Cuando uno le dice al paciente, pero es que usted sí puede consumir derivados lácteos como quesos curados, como mantequilla, el paciente siempre le hace la cara a uno como diciéndole, pero doctor, si todo está hecho de leche. Bueno, yo les quiero contar que todos los productos derivados de la leche, dentro de sus procesos normales, se les incorpora la enzima lactasa que va a romper la lactosa de ellos. Así las personas pueden consumir estos productos sin problema. Es decir, fíjense lo importante que no solamente yo como profesional de la salud, como médico, debo saber qué formular, sino que también tengo que aprender a hacer educación nutricional en estos pacientes para que ellos tengan mejor adherencia al tratamiento, mejor calidad de vida y no se sientan, porque pues hay muchas personas que son casi adictas a la leche y tenemos que darle, primero, opciones y segundo,
que no vayan a tener deficiencia de micronutrientes y de vitaminas. Quise traerles este artículo del Pediatrics, pues un artículo muy bueno, es del 2009, 2006, pero es un artículo que trae, de la cual revisé, trae una revisión muy completa de lo que yo les acabo de contar. Y en esta diapositiva lo que quería mostrarles es que es de este artículo, si ustedes ven el yogur eh, eh, bajo en grasa, contiene 448 miligramos de calcio y tiene 8.4 de lactosa. La leche entera o la leche entera tiene 276 gramos de calcio. La leche baja en grasa tiene 285. Los helados de vainilla media copa tiene 92. El queso cheddar, que hay el amarillo, que es un queso curado, 204. El queso suizo, una onza, tiene 224. El queso cottage tiene 135. Pero si ustedes miran la columna de al lado, la mayoría de los quesos curados, miren que no tiene casi nada de lactosa. Entonces miren que realmente esto es lo que nosotros tendríamos que tener en nuestro consultorio cuando vayamos a hacer la educación nutricional, para que el paciente no diga, pero si tengo intolerancia a la lactosa, doctora, ¿cómo me está mandando derivados lácteos? Miren, esa es la mejor referencia que tenemos para decirles a ellos. Aquí también les traje una tabla en donde dice el contenido de lactosa en derivados lácteos. Tenemos el suero de leche, el 75% tiene lactosa, las cápsulas de crema para café, el 55%, leche en polvo, el 52%, leche condensada, 16%, yogur desnatado, 7%, yogur entero, 4%, queso mozzarella, 3%, mantequilla y queso brie, 1%, el queso feta, 0.5%, el queso parmesano, el gruyere, el gouda, 0.1%. Entonces, fíjense lo importante que ustedes tengan estos cuadros en el consultorio para que el paciente vea que los derivados lácteos que le estamos recomendando no le van a hacer daño, y le explican que el proceso de estos, para hacer estos productos, es que son fermentados y que esto hace que no vayan a presentar sintomatología. Bueno, esto era lo que quería compartirles a ustedes con la intolerancia a la lactosa, darles las herramientas de que sí se puede consumir derivados lácteos. Y ese paciente con intolerancia a la lactosa, con que se consuma digamos, 12 gramos de lactosa, que son 8 onzas de leche, acompañada de alimentos sólidos para disminuir el vaciamiento gástrico y poder ser hidrolizada lentamente, va a poder el paciente disfrutar de la leche y de los derivados lácteos. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a preguntas, a inquietudes, a sugerencias en el chat. A mí sí me parece muy importante que tengamos claro que las herramientas para los pacientes con intolerancia a la lactosa deben tener, nosotros tenemos como el compromiso de hacerles educación nutricional, debemos tener el compromiso de conocer las etiquetas nutricionales y explicarles a estos pacientes qué deben comprar en las grandes superficies, cómo lo deben preparar. Es decir, yo los invito a que los que manejamos pacientes pediátricos, adolescentes y pacientes adultos se vuelvan mucho más amigos de la nutrición. El leer etiquetas no es nada difícil y sí le podemos dar un plus a estos pacientes que tienen intolerancia alimentaria. Nosotros en Colombia hemos tenido la fortuna que a través del tiempo la industria alimentaria de la leche, de los derivados lácteos, están con una tecnología moderna. Cada día uno ve en las grandes superficies muchos productos a base de leche, derivados lácteos, con sabores, derivados lácteos con diferentes contenidos de sacarosa, con diferentes contenidos de grasa. Y yo sí creo que hoy en día un paciente con una intolerancia a la lactosa tiene muchas oportunidades y muchas opciones en los
supermercados, en la gran superficie, de poder disfrutar de un derivado lácteo, de poder disfrutar de una leche deslactosada. En pediatría tenemos pues muchas fórmulas infantiles deslactosadas, tenemos fórmulas infantiles que tienen lactosa en cierto porcentaje. Es decir, yo personalmente creo que hoy en día no se justifica que un paciente pediátrico o adolescente o un paciente adulto tenga deficiencia de minerales o deficiencia de vitaminas o disminución del aporte de proteínas por restricciones o eliminación de la lactosa. Y eso nos permite a nosotros no solamente ser asertivos con el tratamiento, sino también que haya adherencia al tratamiento y que el paciente no se desnutra y no disminuyan pues las deficiencias nutricionales. Aquí me pasan una pregunta que es, ¿la prueba de azúcares reductores positivos no tiene ninguna utilidad en diagnóstico de intolerancia a la lactosa? Pues acuérdense que yo les mostré, me voy a devolver para mostrarles en donde tengo lo de las pruebas diagnósticas, ya permítanme un minuto, aquí dice, prueba de acidez fecal, se analizan las heces para observar si contiene determinados ácidos que se forman cuando la lactosa no se digiere. Yo creo que hoy en día nosotros podemos en primera instancia hacer la prueba de azúcares reductores, iniciar el tratamiento y si pues el paciente no mejora, nosotros podemos derivarlo al gastroenterólogo pediatra o al adulto en donde ellos pueden hacer la prueba de hidrógeno aspirado. Tenemos otra pregunta. Clínicamente, ¿cómo diferenciar una intolerancia a la lactosa de una alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, yo quiero decirle, la alergia a la proteína de leche de vaca puede ser, tiene un fondo inmunológico, puede ser por IgE o no por IgE, pero la alergia a la proteína de vaca tiene otra fisiopatología. Lo que pasa es que muchas veces el paciente con intolerancia a la lactosa el paciente con alergia a la proteína de leche de vaca, mediada por IgE o no mediada por IgE, puede también tener intolerancia a la lactosa en un momento donde hay una zona gris que es lo que uno puede en algún momento tener la diferencia. Pero desde el punto de vista clínico, la alergia a proteína de leche de vaca es más frecuente, acuérdense, en menores de 3 años y sobre todo en lactantes. Y que la clínica del paciente con alergia a proteína de leche de vaca es una clínica, digamos, un poco más diferente, ¿cierto? Hay la presencia, el llanto inconsolable del niño, la presencia de sangre en las heces, es decir, al principio uno puede sospechar como empezar de lo más sencillo, el diagnóstico, a lo más complejo. Y muchas veces nosotros como pediatras y los médicos también pueden iniciar pensando en que lo que se trata es una intolerancia a la lactosa, pero si persiste la sintomatología, si el paciente no tiene ganancia ponderal, se agudizan la sintomatología, yo tengo que pasar al siguiente paso más complejo, que es la sospecha de la alergia a la proteína de leche de vaca. Quisiera que se explique bien la diferencia entre deficiencia primaria y congénita. Gracias, claro. Vamos a devolvernos. Es muy importante que quede claro. Aquí la tenemos. Entonces, son 3 tipos de intolerancia, ¿cierto? Tenemos la primaria, es intolerancia primaria genética, es progresiva e incurable. Si ustedes ven, al principio el paciente tiene algo de presencia de lactasa y a través de los ciclos vitales se va agotando y no vuelve a producirla y es progresiva e incurable. La congénita es genética y desde el nacimiento no tiene la lactasa y es incurable. Entonces vamos a definirla para que la tengamos clara. En la intolerancia primaria genética hay pérdida progresiva de la producción de lactasa
por causa genética. ¿Se acuerdan que yo les decía que el genotipo del gen de la intolerancia a la lactasa es a través de dos polimorfismos que van a llevar a la intolerancia? Entonces, los síntomas se agudizan cada vez por el consumo de lactosa. No tiene cura porque nunca se recupera la lactasa y solo se detiene inhibiendo el consumo de lactosa. ¿Está claro? Vamos a hablar entonces ahora de la congénita. Por un defecto genético, o sea, hay una alteración de genotipo que va a alterar el fenotipo a través de dos polimorfismos. Entonces, en estos pacientes con intolerancia congénita, son pacientes que no podemos utilizar ningún alimento que tenga lactosa y generalmente en estos niños tenemos que utilizar una fórmula sin lactosa, o sea, deslactosada, ¿cierto? Para minimizar todo lo que les decía que era la deficiencia de vitaminas, sobre todo liposoluble, la deficiencia de micronutrientes como magnesio, como el hierro, como el calcio, como el fósforo, y también recuerden lo que les decía, que la lactosa es un elemento muy importante para la melinización y en los primeros años puede comprometer el neurodesarrollo. Tengo otra pregunta que dice aquí, en la interpretación de los corpuscópicos se limitan a la interpretación de azúcares reductores positivos. Ya como sospecho diagnóstico, ¿qué puede decirnos de esto? En la interpretación de los corpuscópicos se limitan a los No, yo pienso que cuando uno tiene un coproscópico en donde dice azúcares reductores positivos, primero que todo, generalmente a uno le dicen si son, si es lactasa, perdón, si es lactosa, si es sacarosa. Entonces, pues uno tiene que definir qué azúcar reductor fue el positivo, ¿cierto? Dice, ¿qué tan recomendable es manejar a un paciente pediátrico con intolerancia a la lactosa con dietas veganas en las cuales se cambian los lácteos por otros productos? Bueno, yo quiero decirles una cosa. Hoy en día, cuando una mamá o unos padres le dicen a uno, doctora, nosotros somos veganos y queremos que nuestro niño también sea vegano, quiere decir que yo, como profesional de la salud, debo tener la información, debo saber qué protocolo utilizar y qué suplementación hacer en ese niño para minimizar compromiso del neurodesarrollo, para minimizar que haya deficiencia de micronutrientes, de vitaminas, y si el paciente es un niño menor de 3 años, yo debo utilizar una fórmula deslactosada o una fórmula de aislado de proteína de soya para poder lograr un buen crecimiento físico y un buen neurodesarrollo. Pero lo que sí no debemos utilizar nosotros son bebidas, ¿cierto? Que como por ejemplo bebida de arroz, bebida de coco, bebida de amaranto, o sea, no, de almendra. En pediatría no se deben usar bebidas análogas porque comprometen el neurodesarrollo. Los pacientes tienen washout, o sea, desnutrición aguda y deficiencia importante de micro y macronutrientes. Por lo tanto, hay opciones y herramientas para los niños de padres veganos, pero no son las bebidas análogas las que se deben utilizar. Los que estén interesados, yo les puedo dar, hay un trabajo interesante de los españoles en donde a través de muchos años se hicieron el seguimiento de niños que habían sido alimentados desde los 3 meses a los 6, 9 meses con bebidas análogas y estos pacientes presentaron kwashiorkor, presentaron convulsiones, trastornos metabólicos. Por lo tanto, en niños menores de 3 años no están recomendadas las bebidas análogas. La sangre oculta en materia fecal sirve para el diagnóstico en los lactantes. Bueno, la sangre oculta lo que me está diciendo a mí es que hay sangrado a nivel intestinal y tiene muchas interpretaciones. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es
hacer una buena análisis alimentaria, hacer un buen examen físico, una buena historia, y eso le va a permitir a usted saber si debe solicitar sangre oculta en un paciente en que está sospechando intolerancia a la lactosa. Dice, quisiera saber si la dosis de las gotas o pastillas de lactosa y en qué momento se recomienda el consumo con los alimentos lácteos. En Colombia no tenemos enzima lactasa ni en tabletas ni en gotas. Hay que traerlas por fuera del país, o sea, Canadá tiene, Estados Unidos tiene, Europa tiene. Entonces, las tabletas se deben consumir 30 minutos antes de la ingesta de la leche o del derivado lácteo. Clínicamente, ¿cómo diferenciar la intolerancia a la lactosa a la alergia a la proteína de leche de vaca? Pues ya lo expliqué. Una buena historia clínica, una buena historia familiar, una historia alimentaria de la mamá, la sintomatología del niño, el que no gana un fallo del medro, el tipo de llanto, es decir, clínicamente uno puede hacer, digamos, el diagnóstico diferencial y además, cuando uno tiene un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca y suspende la fórmula, que la mayoría son, traen leche, proteína de leche de vaca, el cambio es radical, o sea, cuando ya uno le empieza la fórmula infantil con aminoácidos esenciales, ¿sí? Uno ve la mejoría del niño, o sea, es otro niño y yo sí creo que hay que tener muy claro cuándo tengo una intolerancia a la lactosa y cuándo tengo una alergia a proteína de leche de vaca. Como les dije, la alergia a proteína de leche de vaca está mediada por IgE o no mediada, pero la intolerancia a la lactosa no está mediada por IgE. Bueno, espero haberles podido responder estas inquietudes y muchas gracias por la atención, por la asistencia y los esperamos en nuestra próxima webinar. Muchas gracias y buenas noches.